Y empezamos esta jornada aquí en un horizonte de noticias, un viernes, en medio del limbo, como dice Anthony Fauci, en el que se encuentra Estados Unidos, luego de que el resultado de las elecciones del 3 de noviembre, para unos, los de Trump y todo su equipo, no son aceptables los resultados, mientras que para Joe Biden ya se están haciendo movimientos en el Partido Demócrata y en su campaña para adaptarse a las necesidades propias de un proceso de transición, proceso que pudiera ser uno de los más complejos cuando hablamos de una transición que se traslapa de un gobierno a otro en cualquier país del mundo, por todo lo que en información estratégica, de estructura de gobierno compleja, esta por todas partes, en lo económico, en lo político y en lo social. El presidente electo Biden ya tiene que tener mucha más información de lo que hasta este momento detenta. Más de 150 exfuncionarios de seguridad nacional de los Estados Unidos urgieron a avanzar en el proceso de transición. Estos hombres clave que han sido en algún momento bajo la presidencia del propio Donald Trump y de otras administraciones republicanas como parte del equipo de seguridad nacional, alertaron que la demora para reconocer el triunfo de Joe Biden representa un grave riesgo para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y habrá quien se pregunte, bueno, ¿y por qué? Bueno, es muy sencillo contestarlo, porque imaginen ustedes, en medio de una transición tan convulsionada como esta, que pudiera venir del exterior alguna forma de ataque a los Estados Unidos. Habría confusión entre las filas, entre las estructuras todo, de mando en el Congreso, en el Departamento de la Defensa, en el de Marina, en el del Homeland Department, en todas las estructuras. Al no haber una transición tersa, porque no la está habiendo, entonces este retraso podrá traer consecuencias. Recordaron que el retraso de 36 días de lo que fue la transición en el 2000 resultó en una demora de 6 meses en poner al tanto a la administración Bush sobre cuestiones de seguridad, lo que dejó a Estados Unidos más vulnerable. Y fíjense, la fecha, 2000. En el 2001, ¿qué pasó? El 9/11. Y podríamos decir, bueno, es que esto tiene otro origen, pero los expertos en seguridad nacional aseguran que cuando vino el ataque a las Torres Gemelas en el 2001, era porque hubo confusión en las filas de la administración del presidente Bush, porque no contó con toda la información necesaria y suficiente para poder actuar en tiempo y forma, de manera anticipada o preventiva, por decirlo de alguna manera. Karl Rove, que fue jefe de estrategia de la campaña de George W. Bush en el 2000, dijo que las demandas y los recuentos de votos de la campaña de Donald Trump no van a cambiar ya los resultados de las elecciones. Esto lo da a conocer el periódico The Wall Street Journal en un análisis que hacen Karl Rove y algunos otros elementos que son clave en el pronóstico sobre resultados políticos en Estados Unidos. Funcionarios estatales, federales, compañías de tecnología electoral a cargo de los comicios presidenciales dicen en una declaración muy contundente que hasta la fecha, las elecciones del 3 de noviembre, no hay por qué dudar de ellas. Han sido las elecciones más seguras en la historia de los Estados Unidos. El comunicado de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura, que encabezó tareas federales de protección electoral, da a conocer que la campaña fue llevada por los dos lados en tiempo y forma y que Donald Trump insiste en un fundamento de que lo robaron sin que haya una siquiera leve evidencia de que esto pudo haber sido. Incluso ya en otras estructuras de gobierno, en el Poder Legislativo, Nancy Pelosi, junto con el equipo de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, dice, tenemos que ponernos en contacto y dialogar con nuestros colegas del Partido Republicano, porque lo mejor es ya reconocer su derrota, la derrota del Partido Republicano, para poder, después de aceptar los resultados, pasar la página
y seguir trabajando por todos los temas prioritarios que los Estados Unidos tiene frente a sí. Pelosi acusó al propio Donald Trump y a los republicanos que todavía controlan la Cámara Alta, la de los senadores, de ignorar las cifras, no solamente de las elecciones, sino de lo que tenemos enfrente, que es la serie de contagios de una pandemia en la que el país más perjudicado por la pandemia en número de contaminados y en número de muertos es Estados Unidos. El limbo político es lo que está viviendo el gobierno de los Estados Unidos. Ahí es en donde está luego de las elecciones. Y esto impacta negativamente a la lucha en contra de la pandemia. ¿Quién dice que estamos en el limbo político y que esto es negativo para la lucha en contra de la pandemia? Anthony Fauci, que es, como ustedes saben, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, el CDC. Es de todo sabido que el presidente Trump y el señor Anthony Fauci no la han llevado bien, y en el fuego cruzado de sus declaraciones, el presidente Trump ha desestimado la conciencia científica de Anthony Fauci y de su equipo en el CDC, y hasta dijo en tiempos muy cercanos a las elecciones: "Don't tell anybody", no le digan a nadie, pero igual lo corro después de las elecciones, como haciendo sentir, denme tiempo. Y el presidente Trump sí está aprovechando el tiempo para, antes de irse, pegarle a todo lo que se mueva. Fíjense que acaba de determinar que hará una prohibición a todas las empresas norteamericanas para que tengan relación con cualquier empresa china que pudiera estar ligada, para que entre la empresa norteamericana y la china pudiera haber alguna forma de participación con el ejército o con las fuerzas armadas en lo general de China, o con su seguridad nacional. ¿Y saben ustedes para cuándo va a tener esto efecto? Para el 6 de enero. Y el presidente deja las funciones el 20, es decir, 14 días antes de irse, todavía ya herido de muerte electoral. El presidente Trump sigue insistiendo en pegarle en esta guerra comercial a China, como sea y a donde sea. Aunque los conteos de los sufragios siguen, Estados Unidos se perfila para alcanzar su mayor participación electoral en el último siglo. En los comicios presidenciales del 2020 habrían votado el 66.5% de los ciudadanos que están en el padrón, según un resultado y un sondeo del periódico The Washington Post. Y nada más para que nos demos una idea de lo que aquí le estoy diciendo, no fue sino hasta las elecciones de 1908 cuando el primer presidente Roosevelt se negó a ir a un tercer mandato, le dio la idea al Partido Demócrata que buscaran una nueva elección en la que él ya no participara, y en aquel tiempo, a principios del siglo XX, hubo un proceso electoral proporcionalmente, no podemos hablar de números, pero sí de proporciones, proporcionalmente el mayor que se haya dado en la historia de los Estados Unidos, con el 66% de los electores. En estas elecciones podría ser medio punto porcentual más el que hubiera de participación, pero rompe el récord electoral que se había tenido hasta, pues, en la historia de los Estados Unidos. No había habido en la historia de los Estados Unidos nada igual. Y esto habla del interés político que hubo de todos los norteamericanos por una participación que llega al 66.5% de los ciudadanos elegibles. La cifra también superó el hito que marcó la elección del 2008 entre Barack Obama y John McCain. En aquel tiempo, el 61% del electorado emitió su voto. El récord anterior en un siglo era o fue el de los comicios de 1960, cuando compitieron ustedes, sí, bueno, obviamente muchos no lo vivieron, pero recordaremos en la historia la batalla campal electoral, ¿no? Entre el candidato
John Fitzgerald Kennedy y el señor Richard Milhouse Nixon. En aquella ocasión hubo una participación que no se daba, insisto, desde el año de 1908 hasta la fecha. Según el Washington Post, la participación fue especialmente alta en estados considerados como disputados. Texas rompió su marca de 1992 por cerca de 5 puntos porcentuales. Minnesota alcanzó, esto no se había visto en mucho tiempo, el 80% de participación del padrón electoral de ese estado. La proyección está basada en datos del propio Washington Post y de la edición que se llama Edison Research sobre votos que faltan por contarse. Es posible que se rompa el récord histórico de 1900, finales del siglo XIX, cuando salió a votar el 73.7% de los electores. Hay opiniones que me llaman la atención. Una, la del Papa. El Papa Francisco habló con Joe Biden, lo felicitó por su virtual triunfo como presidente electo de los Estados Unidos y le envió sus bendiciones. Hay que recordar que Joe Biden sería el segundo presidente católico en la historia, en la larga cadena de 46 presidentes de los Estados Unidos. Solo el presidente Kennedy y ahora Joe Biden ocupan esta lista en un país eminentemente protestante. El Papa Francisco felicitó a Biden y dice, por haberse impuesto ante su rival Donald Trump en las elecciones del pasado 3. Fue a través de una llamada telefónica que el Papa se comunicó con Biden, quien le expresó sus mejores deseos, aparte de sus calurosas felicitaciones. El presidente electo agradeció al pontífice por extenderle sus bendiciones y felicitaciones y señaló su aprecio por el liderazgo de su santidad en la promoción de la paz, la reconciliación, los lazos comunes de la humanidad en todo el mundo, según una declaración emitida por la oficina del candidato ganador, en este caso del candidato Biden. Quiero también decir que se me hace muy, muy interesante algo que segmenta, divide al poder en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador todavía no felicita a Joe Biden. Ya esto ha sido observado por congresistas de los Estados Unidos, por analistas, especialistas en la relación bilateral México-Estados Unidos. Nadie considera que esta dilación de Andrés Manuel López Obrador para felicitar a Biden sea algo bueno. Por el contrario, es deteriorante, pero ahora todavía más deteriorante porque el día de ayer los gobernadores de la Alianza Federalista, aquellos que no van de acuerdo con el presupuesto, con la distribución del dinero en el presupuesto para el 2021, se salieron de la Confederación Nacional de Gobernadores, la CONAGO, y establecieron una alianza federalista que pudiera ser el único punto disidente a nivel de gobiernos estatales hacia la presidencia de México. Y esta alianza federalista felicita a Joe Biden, fíjense. O sea, el presidente de México no felicita todavía a Joe Biden como el candidato ganador, y la Alianza Federalista, a través de un comunicado, los gobernadores opositores a López Obrador informaron que se entregó a los políticos norteamericanos un manifiesto con su deseo de trabajar con la nueva administración de los Estados Unidos para construir una región competitiva, comercialmente integrada, segura, próspera, bajo el impulso de las oportunidades que nos brinda el Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá. De manera paralela, los gobernadores de esta alianza destacaron el significado histórico de que Kamala Harris, virtual vicepresidenta electa, ocupe esta posición en su calidad de la primer mujer en la historia, lo reconocen los gobernadores de la Alianza Federalista Mexicana, que llega a la vicepresidencia de los Estados Unidos y que tiene, bueno, eso ya no lo dice el comunicado, pero se los digo yo,
que tiene por la lógica del tiempo, ya no por otra cosa, por la lógica del tiempo, podría tener la coyuntura histórica de convertirse en la primer presidente en la historia de los Estados Unidos. Como dijo ella, el día siguiente de las elecciones, I am the first, but not the last. Soy la primera en llegar a esta posición política, pero no seré la última. También decir, ya que estoy metiéndome en el ámbito de las noticias nacionales, que la Suprema Corte de Justicia de México admitió la controversia en contra del gobierno de López Obrador por abandonar las mesas de coordinación en materia de seguridad en el estado de Chihuahua. Este es un acto anticonstitucional porque es responsabilidad de la Federación y del presidente que en este caso la encabeza, el encargarse, salvaguardar a todo el país de potenciales delitos que pudieran ser en atentado a través de un agravio a la Constitución cuando algún grupo viole la ley bajo los principios de las leyes federales. Y si el presidente de la República abandona la mesa de seguridad en Chihuahua, en actos federales que pudieran agraviar a los mexicanos bajo el principio de delito federal, al no ser atendido por el Ejecutivo, el presidente está incurriendo en una más de una larga lista de agravios a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Una materia como esta, la que en controversia le opone el gobernador de Chihuahua a través de la Suprema Corte al presidente de la República, pudiera ser el hilito del que se jalara para que de ahí deriven otra serie de demandas que se le han interpuesto al presidente de México por violaciones, presuntas violaciones a la Constitución, para que hubiera para el presidente Andrés Manuel López Obrador un principio de juicio político, y para que lo hubiera, primero tendría que haber un principio de destitución a través del desafuero. Si hubiera una... Ya no es la primera vez que lo enfrenta, ¿eh? Cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, también fue desaforado por lo mismo, por desacato a la Constitución en un puesto de elección popular que le confería la autoridad para ser el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Fue desaforado y el presidente Fox no se echó para adelante para luego del desafuero viniera la destitución. En este caso, esta aceptación de la Suprema Corte de Justicia sobre esto que interpela el gobernador de Chihuahua alegando un acto de inconstitucionalidad del presidente de México, puede ser el principio del fin para el hoy presidente de la República. Que es mucho, sí es mucho lo que estoy diciendo, que es probable, en caso de que en México se respeten las leyes y la independencia de los poderes, es probable. Este es parte del horizonte de noticias que les tengo aquí preparado para todos ustedes y, por supuesto, gracias por su interés de estar con nosotros en este horizonte de información. Y más adelante, en unos minutos más, estaré con ustedes en la primera emisión central FM Equilibrio, en centralfmonline.com y en nuestras estaciones hermanas asociadas y afiliadas en 7 países del continente americano, destacadamente en 36 estaciones de radio en los Estados Unidos y 104 estaciones de radio y televisión en México. Gracias, y con esto echamos a andar el primer día del segundo aniversario de Central FM Equilibrio. Que gracias a ti estamos al aire, nuevos tiempos, nuevas actitudes. Central FM Equilibrio.